Ya, chiquillos. Entonces tenemos, ¿cierto? Descargan ustedes la base, ya, descarguen su base. Y lo primero, ¿cierto? Lo primero que nosotros vamos a verificar en la base de datos, ¿cierto? Cuando ustedes abren el SPSS, pero antes de abrirlo, antes de abrir el programa SPSS, vamos a revisar la base, ¿cierto? Nosotros lo primero que tenemos que hacer para poder, ¿cierto? Para poder realizar un análisis, ¿cierto? Un análisis, el tipo de análisis que sea, descriptivo, inferencial, ¿cierto? Primeramente tenemos que revisar nuestra base de datos, si las que nos están presentando está, ¿cierto? Como debe ser, si hay algún dato, ¿cierto? A lo mejor que se Bueno, nos... lo tenía instalado. ¿Sí? ¿Qué les pasó? ¿No pueden abrir el SPSS? Oh, profe, yo volví recién. Ya. Porque cuando lo abrí recién se me había pegado el computador y tuve que reiniciarlo. Sí, te está pasando lo mismo que a mí. A mí, uy, me está... Incluso para abrir la Profe, base me está costando un mundo. ¿Mm? profe, recomiendo que tal vez nos debería dar unos 5 minutos para que abramos el SPSS y después nos conectamos todos de nuevo. No sé si le parece. Sí. Sí, miren, si yo estoy... tengan ustedes mientras la base Excel abierta, esa base que descargaron, tenganla abierta. ¿Ya? Tenganla abierta. La base en Excel, no se preocupen porque el SPSS se demora. Tienen que tenerle paciencia. Yo les dije que era un programa que era bien exquisito, bien mañoso, ¿ya? Entonces a veces se demora en aparecer, pero ustedes ahí le colocan cuando aparezca y diga, les va a aparecer la licencia, les quedan 5.900 y tantos días de licencia, les va a aparecer ese mensaje, ustedes le colocan cancelar y hasta que aparezca la base, ¿ya? Profesora, Dime, yo abro el programa, el SPSS, y me aparece tres cosas. Uno que dice, un archivo que dice crack, otro que dice instrucciones y el otro que dice setup. Es el que dice crack, ¿cierto? O el de los, fue otro que está más arriba. no, y te aparece el programa. Cuando tú lo abres, te aparece el programa. Ya, Me entonces aparece, voy a compartirles pantalla. Voy a compartirles pantalla. Ya, los que no tengan el SPSS descargado, ¿cierto? Vean la clase, vean la clase para que así, porque si los coloco ahora a descargar, vamos a perder el tiempo, ¿cierto? Para poder trabajarlo. Lo ideal es que me hubiesen avisado antes, ayer, para haberles ayudado a descargar. Entonces hoy día en la clase difícil que lo puedan descargar, ¿ya? Porque vamos a comenzar la práctica, si no vamos a atrasarnos, ¿ya? Pero ya finalizando acá, el otro día se quedaron conmigo algunos alumnos que tenían problemas con el R, yo los ayudé a descargar el R, los que tienen problemas con el SPSS nos quedamos al finalizar la clase, ¿ya? Para ayudarles a instalar el SPSS, pero lo ideal es que, ¿cierto? Ustedes siempre me avisen el día anterior para poder que ese día antes de la clase quede bien instalado, ¿ya? Les voy a compartir escritorio, la clase va a quedar grabada en todo caso, así que la vuelven a repetir cuando tengan ya el programa, cuando a finalizar la clase yo les ayude a las personas y cuando lo trabajen en su casa va a quedar la clase grabada, ¿ya? Ya, entonces ahí les compartí escritorio, ¿cierto? La base de datos, ¿pueden ver mi escritorio? ¿Pueden ver? aún no. Aún no, yo aún no, profe. Aún no. Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí. Ahí sí. Ya, ya, chiquillos. Entonces ahí aparece, ¿cierto? Vemos primero
¿qué instrucciones nos dan en el taller práctico? ¿Qué nos dicen? Nos dicen que el objetivo general es realizar un análisis descriptivo mediante tablas de distribución de frecuencias para variables cualitativas, ¿ya? Entonces el objetivo general, el objetivo específico que nos piden es realizar un análisis descriptivo mediante tablas de distribución de frecuencias mediante el programa estadístico SPSS, ¿ya? Entonces nos dicen que la base de datos adjunta, la del Excel, ¿cierto? Que estamos abriendo, presenta una muestra aleatoria de 20 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Estadística, generación 2015 de cierta universidad. Ya esa información presente. A través del programa SPSS nos piden recategorizar las variables cualitativas, ¿ya? Y nos indican, ¿cierto?, que nos piden que indiquemos la escala de medición también de las variables cualitativas presentadas. Ya recuerden que las tablas de distribución de frecuencias vamos a tener cálculos, ¿cierto? Vamos a agregar una columna más porcentual acumulada para las variables que son de tipo cualitativas ordinales, ¿ya? Entonces nos piden ahí construir tablas de distribución de frecuencias mediante el programa SPSS para cada una de las variables cualitativas presentadas en la base de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos verificar? Esta es la base, ¿cierto?, de la carrera de la generación 2015 de cierta universidad, ¿cierto? Se eligió al azar una muestra aleatoria de 20 estudiantes y se les preguntó las notas promedio, ¿cierto? El estado civil, la edad, la altura, el sexo, el peso, ¿cierto? Si pertenecía a pueblo originario, si trabaja, la variable becas, ¿cierto? Si tiene o no tiene, la opinión que tiene de la carrera, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? A esos 20 estudiantes, cada uno de estos datos que aparecen acá, ¿cierto? El Excel, como lo pudimos ver el viernes pasado, ¿cierto? El Excel comienza siempre para que el SPSS no tengan problemas con el SPSS, ¿cierto? Debe comenzar del A1. Siempre debe comenzar, ¿cierto? La variable identificación debe comenzar en el A1. No pueden comenzar, ¿cierto?, nuestra base de datos en el E1, un ejemplo, y dejar en blanco la columna A, B, C o D. No, debe comenzar una base de datos en forma ordenada, ya, en el A1. Si no, el SPSS pone problemas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la otra maña que tiene el SPSS? ¿Cierto? Aquí vemos nuestra base, no tenemos datos faltantes que revisar, ¿cierto? Está completa. Entonces, hay algunas variables acá. Tenemos variables cualitativas y cuantitativas, ¿cierto, chiquillos? ¿Hay variables cualitativas o son todas cuantitativas? Hay cualitativas. Muy bien, ¿cierto? Vamos a Perfecto. identificar también en el SPSS quiénes van a ser, cuáles son nuestras variables cualitativas, ¿cierto? Que yo tengo los códigos, yo se los voy a indicar para poder, ¿cierto?, ir respondiendo. Entonces, acá, ¿cierto? Veamos el Excel, ¿cierto? Aparentemente está bien con todos los datos, ¿cierto? Por tanto, ahora lo que al descargarla les apareció a ustedes la abrieron. Entonces, la maña que tiene el SPSS, que primero la maña, aquí tenemos Windows y tenemos Mac, ¿cierto? Les voy a indicar la maña para los Windows. Los Windows, el SPSS para Windows, ¿ya? Le tenemos que colocar archivo, guardar como, ahí ustedes buscan dónde guardarlo, en la carpeta de la clase de introducción al análisis de datos. Entonces acá, ¿cierto? En el tipo, ustedes le colocan el nombre, ¿cierto? Pero el SPSS para el Windows, acá en el tipo debe decir libro de Excel 97-2003. Es como que engañamos, ¿ya? No acepta
el Windows, el SPSS para Windows no acepta acá, ¿cierto? El Excel que estamos trabajando, el libro de Excel. Si nosotros lo guardamos como libro de Excel, ¿cierto? Que es la versión del Excel más nueva que a lo mejor nosotros tenemos en nuestro Microsoft Office, entonces no lo acepta, pone problemas. Entonces hay que engañarlo, ¿cierto? Y hacerle creer que estamos trabajando la versión más antigua, libro de Excel 97-2003. Ese tipo tenemos que colocarle, ese tipo de Excel ya para poder abrir la base desde el SPSS. Entonces ahí le colocamos guardar. Ahora la maña para el Mac. El Mac, ¿cierto? Algunos Mac no abre con esta extensión, con la 97-2003, sino que el Mac directamente le tienen que guardar como libro de Excel, ¿ya? Libro de Excel. El SPSS para el Mac, ¿cierto? Sí lo abre con la extensión libro de Excel, ¿ya? Pero el Windows pone problema y hay que guardarlo con el libro de Excel 97-2003, ¿ya? Entonces ahí le colocan guardar. Los Mac le colocan libro de Excel, ¿ya? Él me dice, ¿necesita reemplazarlo? Sí, necesito reemplazarlo. La segunda maña la tercera, en sí la primera ya se los dije, ¿cierto? La primera es que tiene que estar ordenada la base desde el dato, ¿cierto? La variable desde A1, desde el dato, ¿cierto? Ahí cuando nosotros identificamos en el Excel, ¿cierto? En la columna A y la fila 1. Desde ahí comienza, ¿cierto? A digitarse una base de datos. ¿Ya? Y la tercera maña es que tiene que estar el Excel cerrado, ¿ya? Para que el SPSS, ¿cierto? Pueda empezar a trabajar y la pueda abrir, el Excel tiene que estar cerrado, el Excel que estamos trabajando nosotros, ¿ya? Pueden tener otro Excel abierto, sí, de otro archivo, pero no el que nosotros vamos a abrir, ¿ya? No el que nosotros vamos a abrir. Entonces, ¿cierto? Abrimos nuestro programa SPSS, ¿cierto? Abrimos nuestro programa SPSS y como yo les decía, hay que tenerle paciencia, sobre todo cuando el computador está enfermo, ¿cierto? Está envirulado, entonces ahí hay que tenerle paciencia para que lo pueda abrir. ¿Ya? Profesora, Dime. yo lo abrí de Windows y me aparecen 3 archivos. ¿Cuál de esos 3 tengo que abrir? Uno se llama track, otro se llama instrucciones y el de abajo se llama setup, que otra cosa. No, en el setup, cuando tú le... Eso es para instalar. Entonces, Ya. cuando tú le haces doble clic a setup, te empieza a instalar el SPSS. Entonces, cuando está instalado, ya ustedes lo alojan en la barra de tareas, ya, en la barra de tareas, y ustedes lo pinchan. Y les va a aparecer, ¿cierto? Lo que me está presentando a mí ahí. Me pide qué desea hacer. Entonces aparecen varias ventanas ahí, ¿cierto? Ahí le colocamos cancelar cuando aparezca. O cuando, si ustedes lo tienen recién descargado, aparece 5.900 y tantos días que se caduque la licencia. Ahí también, ¿cierto? Le colocan cancelar, el mensaje que les arroje, le colocan cancelar y que aparezca ahora el conjunto de datos en blanco, ¿ya? Tiene que aparecer ahí el conjunto de datos en blanco de esta forma, ¿ya? Y luego, ahora, ¿cierto? Nosotros tenemos acá en el SPSS la vista de datos y en la vista de datos, en esa pestaña, aparece donde uno va a ingresar los datos. Entonces, si ustedes se fijan, el SPSS tiene las mismas columnas que el Excel, pero la diferencia es que el SPSS va a tomar la variable en el nombre donde dice var, va a tomar el nombre de la variable, o sea, no van a perder espacio. Con el Excel uno, ¿cierto? En la fila 20,
uno tiene la muestra número 19 recién. Entonces, en la fila 21, uno tiene recién, ¿cierto?, el último tamaño muestral, en este caso, que era el alumno 20, ¿ya? Pero acá cada fila va a tener el número correspondiente, ¿ya? Entonces aquí, ¿cierto? Esa es la diferencia con el Excel, pero en sí el mismo formato, la misma plantilla, la misma matriz, ¿cierto? Y acá en vista de variables, cuando nosotros pinchamos acá vista de variables, van a aparecer el listado de todas las variables que vamos a tener nosotros en nuestra base de datos, ¿ya? Entonces, ahí en vista de datos, ¿cierto? Aquí va a estar alojada nuestros datos. Entonces los vamos a llamar, ¿ya? Los vamos a llamar. Entonces nos vamos a ir a archivo, nos vamos a ir a abrir datos, archivo, abrir datos. Entonces aquí me pide dónde está, en qué carpeta lo guardamos, ¿ya? ¿En qué carpeta lo guardamos? Entonces yo lo guardé en mi disco duro. En la carpeta clases, ¿ya? Y ahí ustedes si lo guardaron en una carpeta, también lo empiezan a buscar, ¿ya? Y cuando no encuentra, ¿cierto? Aparece en blanco ahí, indica que el archivo de tipo, por defecto, dice acá que está en SPSS. Entonces nosotros, ¿cierto? Pinchamos la lista desplegable y pinchamos donde dice Excel, ¿ya? Pinchamos donde dice Excel y me muestra todos los Excel que tiene la carpeta que nosotros guardamos, ¿cierto? O en el escritorio donde tengamos archivo Excel, ¿cierto? Los va a identificar. Entonces acá tenemos que pinchar, ¿cierto? La base es generación 2015, le colocamos abrir, ¿ya? Le colocamos abrir y ahí, ¿cierto? Me pregunta si lee el nombre de las variables en la primera fila de datos, ¿ya? Eso lo marcamos en la primera fila para que así no ocupe como el Excel, que no nos quede en blanco arriba y colocamos aceptar, ¿ya? Ahí colocamos aceptar. Profe, Sí, a mí me pareció un poco distinto. Me pareció leer nombres, abajo porcentaje de valores, abajo eliminar espacio y otras cosas más. no, aceptar. Colócale Ok. aceptar. Sí, colócale aceptar y te va a abrir lo mismo que te estoy mostrando yo. Que de repente según la versión, la mía es la versión 20 y la que ustedes descargaron a lo mejor es otra, ya, y ahí dependiendo de la versión del SPSS se pregunta más cosas que la que a mí me preguntó. El mío es un poquito más viejito. Ok. Ya es un poquito más viejito. Entonces me aparece al tiro, pero te tiene que aparecer lo que yo le estoy compartiendo en el escritorio. ¿Les aparece de esa forma? No, profe, a mí no me aparece así. Sí, pero tiene como símbolo y otras cosas, pero sí. ¿Qué símbolos? Con emojis, profe, emojis. A mí me aparecen medidas, me aparecen... Sí, como emoji. No, acá en vista de variables va a aparecer, ¿eso les aparece? Ah, sí. Sí, eso, como los signos de la medida nominal, de la No, escala. están en la otra hojita, no importa, eso están en la otra hoja. Pero si ustedes pinchan la de abajo, donde yo estoy moviendo el mouse, donde dice vista de datos, pinchen Estoy en vista de datos. Lo que pasa es que aparece arriba en los nombres. Donde dice, por ejemplo, notas promedio, estado civil, aparece como un símbolo. Pero está bien. Ya, entonces, claro, entonces el nombre de la variable a lo mejor les quedó de otra forma, ¿ya? Pero en sí acá en vista de variables la podemos ir modificando. Lo importante es que los datos aparezcan los 20 datos, ¿cierto? Que esté completo, que no vaya a haber problemas ahí, ¿cierto? ¿Está hasta la variable opinión de carrera? ¿La tienen hasta ahí hasta la variable opinión de carrera? Sí. ¿Tienen los datos? Ya, eso es lo Sí, importante. profe.
Ahora en vista de variables la podemos modificar para que les quede, ¿cierto?, de la forma como me quedó a mí arriba, ¿ya? Entonces en vista de variables aquí aparece el nombre, ¿ya? En el SPSS aparece el nombre. Si ustedes se dan cuenta acá, ¿cierto?, en el nombre de la variable, en el nombre están todas, ¿cierto?, sin espacio. Y si tiene espacio, le coloqué guión bajo, ¿cierto? ¿Por qué me preocupé de colocarle guión bajo? Porque el SPSS tiene una maña que cuando nosotros tenemos con espacio, no permite colocar el nombre. Un ejemplo acá, si nosotros queremos agregar una variable más abajo en la fila 12 y queremos colocar la misma variable, un ejemplo, pueblo originario, o otra variable para que no se repita, ¿cierto? Número de hijos, le colocamos, ¿cierto? Espacio, número de hijos. Entonces nosotros ahora queremos, ¿cierto?, apretar Enter. ¿Qué nos dice ahí el mensaje? El nombre de variable contiene un carácter no permitido, Entonces, ¿cierto? Ese carácter que no permite, pero el SPSS no dice cuál es. El SPSS dice, contiene un carácter no permitido. Y nosotros decimos, ¿cuál es? ¿Cierto? El espacio. No permite que la variable, el nombre, tenga espacio. O sea, cuando tenga espacio, nosotros le colocamos, ¿cierto?, guión bajo. Entonces, si queremos agregar, un ejemplo, la variable número de hijos, le colocamos número, guión bajo, de, guión bajo, hijos. Número de hijos, todo junto. Entonces, ¿cierto? No me aceptó tampoco el guión bajo, ¿cierto? No me aceptó el número, ¿cierto? Número de el símbolo arriba del número de la abreviatura de número de hijos, no me lo aceptó, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Las variables que nosotros vamos colocando van quedando escritas en forma de presentación feas, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Nosotros vemos notas promedio, está junto. Entonces, ¿dónde? Ustedes me dicen, profesora, ¿pero dónde lo podemos arreglar eso? ¿Dónde lo podemos arreglar? Acá en la etiqueta. La etiqueta permite todo, ¿ya? La etiqueta permite espacio, permite los símbolos, ¿ya? Entonces acá en el nombre de la variable, nosotros le vamos a colocar tal cual, ¿cierto? Con espacio, si le queremos abreviar, ¿cierto? Colocar un símbolo, eso todo lo acepta la etiqueta, ¿ya? El estado civil también con espacio, ¿ya? Vamos a agregar también acá la edad para tener así todas con etiqueta, ¿ya? La altura, ¿cierto? La altura, pese a también que está correcta en el nombre de la variable, la podemos igual repetir acá en la etiqueta. El sexo también está ordenado, ¿cierto? El sexo también está ordenado. El peso también, ¿cierto? No está feo escrito en el nombre de la variable. Pero pueblo originario sí, ¿cierto? Pueblo originario tiene ese guión bajo que va a aparecer en la tabla de distribución de frecuencia. Va a aparecer y va a quedar feo. Entonces ahí nosotros le vamos a colocar pueblo originario sin el guión bajo. ¿Ya? Pueblo originario. ¿Ya? La variable trabaja, ¿cierto? La variable trabaja. La variable becas. La variable becas. La variable opinión de la carrera. ¿Ya? La variable opinión de la carrera. ¿Ya? ¿Se puede Dime. hacer solamente con los que tengan espacio? Sí, también pueden hacer, ¿cierto? Acá para dejarla yo toda con etiqueta, le coloqué todas, pero las que están escritas de forma presentable, de forma bonita, ustedes, ¿cierto? Se la pueden saltar, ¿ya? Acá en el número de hijos, ¿cierto? Abajito de opinión de la carrera, esa la podemos sacar, la eliminamos porque yo la inventé, no está dentro de las variables medidas a los alumnos. Entonces acá, ¿cierto? Era para un ejemplo para la forma de escribir,
¿cierto? Que ustedes vieran que el SPSS no acepta espacio. Entonces la marcamos completa y le colocamos con el botón derecho borrar, borrar, ¿ya? Con el botón derecho borrar, ¿ya? Entonces ahora seguimos. Ustedes, Profe. sí, dime, Esta dice que aún no puede abrir el archivo todavía. ¿no se muestra el archivo todavía? Para Elsa. No, profe. Elsa dice que aún no logra profe, entrar. no hay caso con mi computador. No, pero igual estoy viendo la clase, así que sigue igual. Después pruebo la grabación por último. Sí, prueba la grabación para que... ¿Ya? ¿Me da un espacio, por favor? Profe, Elsa. ¿cómo se borra? Para los compañeros Ya. que no sepan, yo por lo menos me conecté del celular. Aquí, ¿cierto? Teníamos número de hijos, n-bajo, ¿cierto? De hijos. Esa variable la teníamos, ¿cierto? Inventada, ¿cierto? ¿Cómo la queremos borrar? ¿Cómo la queremos borrar ahora? Marcamos la fila, ¿cierto? Marcamos la fila completa, ¿cierto? Marcamos la fila completa y con el botón derecho del mouse, le colocamos borrar. ¿Ya? Entonces ahí marcamos y le colocamos, ¿cierto? Borrar. Y ahí nos borra las variables, ¿cierto? Que no van a estar en medida, ¿ya? Que nosotros no las vamos a ocupar, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta acá, al lado de valores, ¿cierto? Vemos nuestra vista de datos primeramente y vemos los decimales. Que haya respetado, ¿cierto? Los decimales que estaban en el Excel, porque a veces no lo respeta. Entonces, sí, ¿cierto? Teníamos la altura con 2 decimales, teníamos, ¿cierto? Las notas promedio con 1 decimal, sí. Entonces lo respetó. Cuando no lo respeta, ¿cierto? Y cuando ahí aparece, ¿cierto? 1 o les va a aparecer puros 2 porque lo aproxima al entero siguiente, es porque acá en vista de variables, ¿cierto? No está la cantidad de decimales. Entonces aquí un ejemplo en notas promedio, si no tiene ningún decimal va a aparecer 0. Entonces ahí nosotros cuando pinchamos decimales le vamos agregando. Entonces le agregamos un ejemplo, un decimal más, 2. O le quitamos un decimal más, ¿ya? Y acá en la altura, si le queremos quitar también un decimal y la queremos dejar en 1, ¿cierto? Ahí le disminuimos en 1. O si lo queremos mantener en 2, ¿cierto? Ahí lo dejamos en 2, ¿ya? Entonces, ahí para cada una de las variables cuantitativas en este caso. Entonces, antes de continuar, ¿cierto? Nosotros vamos a identificar, ¿ya? Vamos a identificar la variable. Si ustedes se dan cuenta, ahí aparece valores. En estos valores es donde nosotros le vamos a colocar la... Si ustedes se dan cuenta acá, en la vista de datos, aparecen ciertas variables cualitativas, ¿cierto? Aparecen las variables cualitativas propiamente tal, ¿cierto? Tanto nominal como ordinal, aparecen, ¿cierto? Con números, ¿ya? Entonces, para efectos de digitación, ¿cierto? Se les presentó ahí números. Entonces, pero esas variables, por tener número, no indica que sean cuantitativas, ¿ya? Eso no indica que sean cuantitativas. Entonces, por tanto, acá nosotros vamos a identificar las medidas, ¿ya? En los valores acá, uno le va a identificar en el SPSS, ¿a qué corresponde el 1? ¿A qué corresponde el 2? ¿A qué corresponde el 0? ¿Ya? ¿A qué corresponde el 5? Acá en los valores de la etiqueta, uno identifica, ¿ya? Pero antes de hacer eso, ¿cierto? Antes de hacer eso, nosotros nos vamos acá a la medida, ¿ya? A la medida. Entonces, la variable, ¿cierto? ID. La variable ID, ¿cierto? La identificación la mantenemos, ¿cierto? La mantenemos como nominal, la identificación de cada uno de los alumnos. Esa variable no se mide, ya no se mide, solamente es la identificación que tiene cada alumno, ¿cierto? Que puede ser la matrícula, ¿cierto? Cada tipo de variable, ¿cierto? Va a ser identificada para cada alumno, pero eso no se mide, ¿ya? Porque
no, en sí, ¿cierto? Cada uno tiene una categoría distinta, ¿cierto? Tiene un número de matrícula propio del alumno. Entonces sería, ¿cierto? La cantidad 1, 1, 1. O sea, no habría una forma, ¿cierto?, de medirle. Las notas promedio. ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable es las notas promedio? Cuantitativa. Cuantitativa ¿Cuantitativa de qué tipo? ¿Sola o continua. discreta o continua? Continua. Continua, ¿cierto? Las notas promedio es una variable cuantitativa continua. Esta variable, ¿cierto? En la medida el SPSS toma, ¿cierto? Cuando nosotros pinchamos la medida, el SPSS, tanto las variables cuantitativas discretas como las variables cuantitativas continuas, las llama escalar, ¿ya? Entonces ahí queda la forma de escala, la identifica como escala, ¿ya? Tanto cuantitativas continuas como cuantitativas discretas, ¿ya? El estado civil, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa nominal. Cualitativa de tipo nominal, ¿cierto? A veces, ¿cierto? En la medida, quiero contarles que el SPSS en sí, ¿cierto? Hace lo que nosotros queremos, ¿ya? Él no nos va a indicar de partida que lo que está acá en las medidas, chiquillos, que lo que está acá en las medidas va a estar correcto, ¿ya? El SPSS abre información por defecto, ¿ya? Entonces acá puede clasificar variables cualitativas que son ordinales, las puede clasificar como nominales. O sea, abre lo que quiere abrir, abre. Y acá nosotros tenemos que indicarle. Tampoco, ¿cierto?, altera los resultados si una variable es cualitativa nominal o ordinal, él entrega la tabla de distribución de frecuencias, la entrega nomás, ¿ya? Entonces nosotros acá tenemos que preocuparnos de ir construyendo bien una tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Entonces el estado civil la abrió correcto, ¿cierto? Ahí la dejó en nominal. Por tanto, no hago ningún cambio, la mantengo en nominal. La edad, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa continua. Cuantitativa de tipo continua, ¿cierto? También la abrió correcto ahí, el SPSS. Escala, ¿ya? La altura, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa continua igual. Cuantitativa continua, la mantenemos en escala, ¿ya? El sexo, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa nominal. Muy bien, cualitativa de tipo nominal. El peso que está medido en kilos, Cuantitativa continua. cuantitativa continua, ¿cierto? Ahí escalar. Pueblo originario, la variable pueblo originario, Cualitativa nominal. cualitativa nominal, ¿cierto? No requiere orden entre las categorías. La variable trabaja, Nominal igual. sí o no, Está nominal. bien. Becas, si tiene o no tiene, Nominal. también cualitativa nominal, ¿cierto? Y la opinión de la carrera, que acá en la opinión de la carrera, ¿cierto? Tenemos 5 categorías, ¿ya? El 1 corresponde muy malo, el 2 mala, el 3 regular, el 4 buena y el 5 muy buena. Entonces, ¿qué tipo de variable sería la opinión de la carrera? ¿Lleva un orden natural entre las categorías? Cualitativa ordinal. Muy bien, entonces acá ¿qué tenemos que hacer? Marcar donde dice nominal y cambiarle, ¿cierto?, a ordinal, ya que la ordinal la identifica, ¿cierto?, con un gráfico ascendente, ¿ya? Entonces de esa forma, ¿cierto?, cambiamos las medidas que no alteran sí los resultados, pero sí sirve como método de estudio para nosotros cuando abramos la base, cualquier base, nosotros, ¿cierto?, como ejercicio, arreglamos las medidas, ¿cierto?, que en sí están nuestras variables. ¿Qué tipo de variable es? Entonces, en notas promedio no agregamos ningún valor. Profe, ¿Dónde tenemos? Sí, ¿por qué la opinión de la carrera es una variable cualitativa ordinal? porque va desde muy mala a muy buena. Ah, ya.
ya va por orden, tiene un orden natural entre las categorías. Fue medida en esa escala, ¿ya? Ya, gracias. Profesora, Dime, ¿por qué la edad es escalar? la edad es cuantitativa continua porque uno, ¿cierto? Acota la edad, uno no la transforma. En sí la edad debería estar con decimales porque la edad, ¿cierto? Toma un valor entre un intervalo, porque nuestra edad no es tan solamente en años, sino que también tenemos meses, tenemos días, tenemos minutos, tenemos horas, segundos, ¿cierto? Todo eso va continuamente, ¿cierto? Corriendo. El tiempo de por sí, ¿cierto? Eso va, va siempre, no va tomando ningún intervalo específico, sino que puede tomar cualquier valor, ¿ya? Entonces la edad uno la abrevia, lo mismo que el peso, ¿cierto? El peso es una medición y uno la abrevia, uno dice 70 kilos, uno la corta, pero no por eso, ¿cierto? Va a dejar de estar en los reales, ¿ya? La edad, la variable, cierto peso, estatura, todo eso se encuentra en los reales, por tanto toma cierto valor en un intervalo, entonces por tanto es cuantitativa continua, ¿ya? Entonces el SPSS acá llama escala de por sí, ¿cierto? No es para efectos de error de los cálculos, sino que llama de las dos formas, porque este programa es un programa que trabaja con las ciencias sociales. Las ciencias sociales, ya en las ciencias sociales, da lo mismo si una variable, ¿cierto? Es cuantitativa, le colocan cuantitativa, ¿cierto? Discreta, continua, pero en sí, ¿cierto? Ellos le identifican cuantitativa discreta y cuantitativa continua como escalar, ¿ya? Pero hay uno en el análisis, después cuando uno hace el análisis, ahí uno identifica la edad cuantitativa continua, ¿cierto? El número de hijos, cuantitativa discreta, ¿ya? Pero la llama acá en la medida de la misma forma. Eso es para identificar la cualitativa de la cuantitativa. Entonces la cuantitativa la nombra escala. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. Ya, Sí, profe. ya. Entonces ahora, ¿cuál tendríamos que colocarle valores? En vista de datos, nosotros tenemos el estado civil, ¿cierto, chiquillos? El estado civil tenemos acá como valores, ¿cierto? Entonces hay que indicarle quién es uno y quién es dos, ¿cierto? Quién es uno y quién es dos. Entonces el estado civil, ¿cierto? De por sí, es una variable que puede tener más categorías, pero en este cuestionario específico que se les aplicó a esta muestra de alumnos, ¿cierto? Se les dejó dos preguntas, soltero, casado, ¿cierto? Entonces cuando en el cuestionario se confecciona, se va confeccionando, uno le puede ir agregando, ¿cierto? Más categorías de acuerdo a la variable a medir, ¿ya? Lo mismo que marca de automóvil, ¿cierto? A ciertas... Sí, dime. Después nosotros vamos a tener esta información de que si le preguntaron en el estado civil si era soltero o casado, o nosotros tenemos que deducir a través de la tabla que le hicieron No, esa no, pregunta. esta información la tengo yo. Por eso le estoy diciendo, ¿cierto? Que en el valor que yo le estoy colocando es por ese cuestionario que se les aplicó. ¿Ya? Ah, ya. Por ese cuestionario que yo lo tengo, yo se lo voy a indicar. Por eso, vamos de nuevo. Aquí los valores, si ustedes se fijan, aparece ninguna, ¿cierto? Aparece ninguna y aparecen tres puntitos. Nosotros marcamos los tres puntitos para indicarle los valores, ¿ya? Es como tres puntitos suspensivos que aparecen ahí. Entonces ahí nos indica dónde la Profe, tenemos. ¿Sí? me aparece otra cosa. ¿Qué te aparece? Me aparece, no hay valores perdidos discretos y tres cuadritos, rango más un valor perdido discreto opcional. Cuando tú pinchas acá en la columna valores, la que te estoy marcando yo, esa, ¿te aparece ninguna? Sí. Ya. Entonces, Ah, no, ahora me apareció. sigue en esa columna. En esa columna, Sí. cuando uno aparece, marca los tres puntitos, uno le coloca ahí, dice etiquetas de valor, el valor, ¿a qué corresponde entonces el valor 1? Acá, ¿cierto? El 1 correspondía a soltero, entonces ahí le colocamos etiqueta soltero,
Y ahí le colocamos añadir, ¿ya? Luego no la cierren, no le coloquen aceptar todavía, luego viene el valor 2. Viene el valor 2 y le colocan la etiqueta casado, ¿ya? La etiqueta casado. Ahí le colocan añadir, ¿ya? Entonces ya no tenemos más categorías, entonces le colocamos aceptar, ¿ya? Ahí le colocamos aceptar. Entonces inmediatamente ya me identificó los valores, o sea, el estado civil, ¿cierto? Ya no es 1 y 2, sino que ese 1 y 2 ahora cuando uno hace el análisis, nos va a presentar, ¿cierto? Una tabla que aparezca, ¿cierto? Con el estado civil. Entonces yo les voy a mostrar, antes de poder... Dime. ¿Le pongo añadir y aceptar? Sí, acá cuando uno termina, le colocan aceptar. Y si se quiere ir modificando, un ejemplo, si ustedes se equivocaron y ahí en vez de casado le colocaron casdo y le faltó la A, entonces ahí ustedes marcan lo que quieren modificar y le colocan acá, ¿cierto?, la variable propiamente tal. Entonces ahí, ¿cierto?, cuando ustedes la quieren cambiar, les aparece cambiar. Cambiar, ustedes la cambian, ¿cierto? Ustedes la cambian y les va a quedar de la siguiente forma. ¿Ya? Y ahí les queda, ¿cierto? Y le colocan aceptar, ¿ya? Entonces, porque si ustedes se equivocan en la categoría, recuerden que el SPSS entrega lo que nosotros le decimos. Si nosotros le colocamos 1 soltero y 2 casdo, si nos olvidó colocarle la A, nos equivocamos, la va a identificar como, en vez de casado, como casdo, ¿cierto? Como una categoría, ¿cierto? Que no existe, ¿ya? En la edad, ¿cierto? Está como cuantitativa continua, no está como grupo etario, por tanto la mantenemos así. ¿Cuál tenemos que codificar ahora? El sexo. Nos vamos acá a los valores, donde dice ninguna, en la fila de sexo, ya en la fila de sexo. Entonces acá colocamos el 1, ya el valor 1 corresponde a hombre. Entonces la etiqueta le colocamos hombre, ¿ya? Ahí le colocamos añadir y le colocamos valor 2, etiqueta mujer, ¿ya? Valor 2, la etiqueta mujer. Ahí le colocamos añadir, ¿ya? Añadir y ahora posteriormente aceptar, ¿ya? Y ahora aceptar. El peso lo mantenemos, ¿cierto? Que no quede ningún valor, no le vamos a colocar ninguna categorización. El pueblo originario, ¿cierto? El pueblo originario, sí, ¿cierto? Está como 1 y 2. El 1 indica, ¿cierto? Que sí y el 2 que no, ¿cierto? Que no pertenece. Pueblo originario, entonces ahí lo marcamos. El 1 indica que sí, ¿cierto? Sí pertenece, añadir, y el 2 indica que no, ¿ya? Que no pertenece a ningún pueblo originario. Entonces ahí le colocamos aceptar, ¿ya? Aceptar. Y también, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta acá, hay variables que tienen el mismo código. La variable trabaja, ¿ya? La variable trabaja también tiene la categoría 1 como sí y tiene la categoría 2 como no. Ya pese a que son variables diferentes, pero tienen en sí la misma estructura de la categoría. A veces no pasa, ¿ya? A veces no pasa. Entonces el 1 de un ejemplo del sexo no va a ser el mismo 1 de la variable trabaja, ¿ya? O el mismo 1 del sexo o el mismo 1 de trabaja no va a ser el mismo 1 de estado civil. Entonces a veces suele pasar que coincide. Cuando coincide, ¿cierto? Y para no estar anotando los mismos valores, acá le podemos copiar con el botón derecho, ¿cierto? Marcamos con el botón derecho y colocamos copiar. Copiar ahí en los valores del pueblo originario y nos posicionamos acá en trabaja y le colocamos con el botón derecho pegar, con el botón derecho pegar, ¿ya? Y ahí nos pega
ahí nos pega, ¿cierto? Las mismas categorías que en sí, ¿cierto? La variable trabaja coincidió que era lo mismo, ¿cierto? Del pueblo originario. 1 correspondía a sí y 2 correspondía a no, ¿ya? Coincidió. Ya entonces como coincidió, nosotros podemos copiarla y pegarla. Las becas está categorizado como 0 y como 1. Entonces, el 0 indica que no tiene, ¿cierto? Y el 1 que tiene. Entonces acá, ¿cierto? Marcamos ninguna, entonces el valor, colocamos valor 0 y la etiqueta es que no tiene, ¿ya? No tiene, añadir, y la etiqueta 1 es que tiene, ¿ya? De esas dos formas, ¿cierto? De esa forma fue medida, no interesaba en sí el número de becas que tenía, ¿cierto? Sino que era si tenía o no tenía, ¿ya? Ahora, si hubiese sido el número de becas, ¿cierto? Que tiene el alumno, esa variable, ¿qué tipo de variable hubiese sido? El número de becas. Ordinal. El número de becas toma una cantidad, ya toma una Cuantitativa. cantidad. Entonces indicaría y un recorrido finito, ¿cierto? Entonces ustedes mismos pueden decirme, profesora, yo no tengo ninguna beca. Otro me puede decir, profe, yo tengo 2. Otro me puede decir, profe, yo tengo una beca. Entonces es una cantidad de becas, ¿cierto? Que ustedes tienen y eso es finito, por tanto es cuantitativa discreta. Pero acá, en este cuestionario, fue medido tomando dos categorías. El 0 indicaba que no tiene y el 1 que tiene, o sea, el 1 correspondía a una categoría. ¿Ya? De esa forma. Aceptar. La opinión de la carrera. ¿Ya? La opinión de la carrera, marcamos acá, va de 1 a 5, el valor 1, la etiqueta corresponde a muy mala, añadir, el valor 2 corresponde a mala, añadir. El valor 3 corresponde a regular, añadir. El valor 4 corresponde a buena, añadir. Y el valor 5 corresponde a muy buena. Colocamos añadir y luego que tenemos ya todos los números, ¿cierto? Identificados con su respectiva categoría, entonces colocamos aceptar, ¿ya? Aceptar. Entonces de esa forma, ¿cierto? Queda la variable categorizada. Para ahora recién pedirle, ¿cierto? Si nosotros vemos ahí, en la base no nos hizo ningún cambio, pero Profe, sí, ¿cómo era el 3? 3 regular. Gracias. 3 regular. El 4 buena y el 5 muy buena. Entonces luego que tenemos, ¿cierto? Nuestra variable, nuestro conjunto de datos, ustedes miran y me dicen, profesora, pero no hubo ningún cambio ahí. El cambio lo van a ver ustedes en el análisis. Cuando uno haga el análisis, en la tabla uno lo va a ver. Entonces, ¿dónde le vamos a pedir el análisis? Acá. Analizar, nos vamos a ir a analizar. Nos vamos a ir a estadísticos descriptivos. Analizar estadísticos descriptivos y marcamos frecuencias. ¿Ya? Marcamos frecuencias. Entonces acá pinchamos, seleccionamos las variables cualitativas. Para no seleccionarlas todas, marcamos con el control, marcamos el control que tenemos, ¿cierto? En nuestro PC. Con el control marcamos después sexo. ¿Cuál más marcamos? ¿Cuáles variables cualitativas marcamos? El pueblo originario, la variable trabaja, la las variable becas. becas y la variable opinión de la carrera. ¿Ya?
solo esas variables. Ya no le pedimos para las cuantitativas, no, ¿ya? Porque en sí el SPSS, es cierto, cuando nosotros la próxima semana trabajemos las tablas de distribución de frecuencias para variables cuantitativas, el SPSS Disculpe, no tiene, dime. ¿cómo hizo eso? Es que no sé, o sea, las tengo seleccionadas, pero no sé cómo las paso para el lado. Ya. Nos vamos de nuevo. Marcamos la primera cualitativa. ¿Cuál sería? El estado civil, ¿cierto? Cuando tú marcas con el mouse, ¿cierto? Después marcas control, el control que está en tu PC, ya que está en el lado inferior, está en el lado izquierdo, ¿cierto? Dice bloqueo mayúscula y abajito aparece control. CTRL, ¿ya? Esa tecla tú la marcas y vas bajando, ¿cierto? Marcas la otra variable cualitativa para que no te marque todas. Después No, marcas... profe, si las tengo seleccionadas, pero no vi lo que hizo cuando las pasó a variable. Ah, ya, cuando están marcadas, pincha la flechita que aparece aquí. Hay una flechita que indica que las vas a pasar. Marca esa flecha y las variables se posicionan en el otro lado donde nosotros, ¿cierto?, las vamos a trabajar. Y cuando las queremos devolver, marcamos la misma flecha y la devuelve. ¿Ya? Las queremos pasar, marcamos la flecha y está ahora lista para ser analizadas. ¿Te quedó ahora? Sí. Ya. Entonces ahora, ¿cierto? Nosotros le vamos a pedir tablas, ¿cierto? Estamos viendo las tablas. Entonces colocamos nada más que aceptar, ¿ya? Nada más que aceptar por el momento, ¿ya? Después vamos a ver lo que son los gráficos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos entregó acá, cierto? Primero nos entrega una tabla de resultados. El SPSS muestra inmediatamente, ¿cierto? Como otra hojita. Profe, Dime. ¿aceptar? Sí, aceptar. Y cuando ustedes colocan aceptar, inmediatamente como que les abre una ventana de resultados, que es la ventana que yo les estoy mostrando, ¿cierto? ¿Les aparecieron los resultados? A mí Eso sí. no apareció eso. Ya. Y si ustedes se dan cuenta, los resultados aparecen, pero aparecen en otra ventana, no aparecen en la misma, en los mismos datos. Los datos siguen apareciendo como datos. Pero si nosotros nos vamos acá al resultado, dice resultado documento, aparece, ¿cierto?, la ventana donde aparecen los estadísticos y aquí muestra una tabla resumen primeramente, ¿ya? Entonces muestra N, aparece el SPSS, ¿cierto? Aparece como por defecto aparece una N mayúscula. Ustedes pueden decir, pero la profe nos dijo que era una muestra aleatoria. El SPSS, ¿cierto? Como es un programa que trabaja con las ciencias sociales, en las ciencias sociales, ¿cierto? Se trabaja mucho con la población. Entonces, por tanto, cuando fue creado este programa, el N da lo mismo, o sea, ellos colocaron un N. Entonces, ese N representa para nosotros, para el análisis, representa un tamaño muestral, una N minúscula, ¿ya? Una N minúscula. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? Acá muestra los válidos. ¿Qué quieren decir los válidos? Que todos contestaron. No hubo ningún dato perdido. Muestra también acá los datos perdidos, 0. O sea, no hubo ningún dato perdido que un alumno no haya contestado la encuesta, ya que no nos haya contestado el cuestionario. Todos contestaron, ¿ya? Entonces, por tanto, acá muestra las tablas de distribución de frecuencias. Entonces acá, un ejemplo, en estado civil, que es una variable cualitativa nominal, ¿cierto? Muestra la frecuencia, ¿cierto? De esta forma, si ustedes se fijan en la clase 3, cuando yo les presenté, ¿cierto?, esa tabla de distribución de frecuencias para el rendimiento académico, ¿se recuerdan que era de esta misma forma? La frecuencia, el porcentaje válido y el porcentaje acumulado, ¿ya? Entonces acá,
¿cierto? Para la variable cualitativa nominal es diferente que para la cualitativa ordinal, ¿ya? Entonces acá, ¿qué tendría que ir en el estado civil? ¿Cuál tendríamos que sacar? El acumulado. El acumulado, ¿cierto? El acumulado solamente lo dejamos cuando corresponde a una variable cualitativa ordinal. Entonces acá, ¿cierto? También vamos a sacar el porcentaje válido, porque el válido en sí nos entrega lo mismo que el porcentaje, ¿ya? Lo mismo que la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Porque recuerden que el porcentaje válido, ¿cierto? Recordar que es para los que contestaron la encuesta. El porcentaje válido es para quienes nos contestaron. En este caso, como no hubo datos perdidos, ¿cierto? El porcentaje válido es igual a la frecuencia relativa porcentual, que es el porcentaje. Entonces, nosotros, ¿cómo lo podemos eliminar de acá? Desde el SPSS. Entonces, nosotros marcamos la tabla y le hacemos doble clic a la tabla. Le hacemos doble clic a la tabla, ¿ya? Y nos va a llevar ahora, ¿cierto?, a poder marcar una flechita roja y nosotros marcamos lo que queremos eliminar, o sea, el porcentaje válido, ya seleccionamos al lado y con la flechita hacia abajo marcamos, ¿cierto? Y a lo que tenemos todo seleccionado con el suprimir que está, ¿cierto?, ahí en el teclado de su PC, marcan suprimir y les borra las columnas que ustedes marcaron, ¿ya? Les ¿Profesora? borra, sí. Tengo una pregunta. ¿Por qué el porcentaje válido también se tenía que eliminar? En este caso se elimina porque es el mismo del porcentaje. Entonces, en todas las Profe, tablas... Profe, ¿podría repetir cómo se elimina, por favor? Por por supuesto. favor. Sí, nos quedan varias por eliminar. Eliminemos el sexo. Profe, es que me apareció una bandeja dinámica. Ya, ¡No! sí, cuando te aparece eso, tú le colocas, selecciona la tabla que está dentro de esa tabla dinámica, ya, y marca las que quieres eliminar en la tabla de resultados. ¿Ok? Cuando el Profe, SPSS, ¿sí? ¿puede repetir por qué eliminó el porcentaje acumulado, por favor? El porcentaje acumulado, ya que es la frecuencia relativa acumulada porcentual, no se calcula para variables que son de tipo cualitativas nominales. Solamente se calcula cuando tenemos variables cualitativas ordinales. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya. El sexo, ¿cierto? Cuando nosotros le hacemos doble clic, a algunos les va a aparecer una tabla como dinámica, pero ustedes se van a la misma tabla que aparece en los resultados y marcan las columnas. Marcan el válido, que en este caso se elimina, porque es lo mismo del porcentaje, lo mismo de la frecuencia relativa porcentual. Eliminamos también el acumulado porque el sexo, ¿cierto?, es de tipo cualitativa nominal. Cuando nosotros marcamos todo, aparece en negrito. Entonces, cuando ya está todo marcado, aparece todo marcado en negrito, nosotros pinchamos, apretamos el teclado suprimir, que está en el teclado numérico de nuestro PC, y nos borra, ¿ya? Y nos borra. ¿De qué otra forma también, cierto? Ya si ustedes dicen, ah, no le entendí a la profe, ah, ya, me estresa el SPSS. Un ejemplo que ustedes digan, ya, me estresa, ya, me estresó. ¿Qué es lo que pueden hacer también? Ustedes marcan la variable, entonces marcamos pueblo originario, con el botón derecho colocamos copiar, ¿ya? Abrimos un Excel y podemos eliminar del mismo Excel. Entonces acá, cuando nosotros queremos pegar en el Excel, ya le colocamos Control V, ¿cierto? O pegar, con el botón derecho pegar, y nos pega la tabla. Entonces, ¿cierto? Nosotros decimos, ah, ya, ahora elimino lo que la profe, ¿cierto?, nos está indicando. El porcentaje acumulado no va, ¿cierto? Y el porcentaje válido, como es lo mismo en este caso que el porcentaje, lo vamos a eliminar. Tomamos la columna E y la columna
F, las marcamos las dos completas y con el botón derecho del mouse le colocamos. Profe, silenció su micrófono. Profe, no se le escucha nada. No se escucha nada. Ah, profe. ¿Ahora me escuchan? Sí, ¿Ahora sí? Profe, está medio sí. robótico. ¿Estoy media robótica? Ya. Voy a acercar un poco más. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, profe. ¿Chiquillos le gustó mejor el del Excel o el del SPSS? ¿Con cuál se estresaron menos? Con el SPSS. Con el Me gusta, SPSS. Ya. el tiro. Ya, con el SPSS se estresaron menos. Ya, bien. De las dos formas lo pueden hacer, con el que se estresen menos. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Lo van haciendo. Ahora, si ustedes, ¿cierto? Para que la tabla quede más correcta, ¿cierto? Que podemos eliminar los válidos también. Entonces, cuando marcamos, ¿cierto? Para que la tabla así la vamos reduciendo más, ¿ya? Entonces, acá nosotros marcamos válidos y los válidos también los sacamos para que la tabla no nos quede tan fea, ¿cierto? Sacamos los válidos y sacamos, ¿cierto?, las columnas en sí que queremos marcar y la eliminamos con suprimir, ¿ya? Entonces, de esa forma se va reduciendo la tabla, ¿cierto?, de distribución de frecuencias. Entonces, ¿dónde tengo que tener cuidado? ¿Dónde tengo que tener cuidado, chiquillos? ¿En qué variable tengo que tener cuidado? ¿Cuál de todas es la variable cualitativa ordinal? La última. La última, opinión de la carrera, ¿cierto? Entonces acá sí debo dejar el porcentaje acumulado. Acá no lo elimino, ¿ya? En la opinión de la carrera. Entonces, en todas las demás que son cualitativas nominales, ¿cierto? Nosotros las marcamos y eliminamos, ¿ya? Marcamos y eliminamos. Entonces, también podemos eliminar en la cualitativa ordinal, podemos eliminar solo el válido, como el válido también, ¿cierto? Es lo mismo que la frecuencia relativa porcentual, podemos acá, ¿cierto? Eliminar en la opinión de la carrera solo el válido, ¿ya? Y dejar, obviamente, el acumulado, ¿ya? El acumulado no lo eliminan. Entonces, en la beca, ¿cierto? También le hacemos doble clic. Sacamos, ¿cierto? Como es cualitativa nominal, sacamos el porcentaje acumulado. Entonces, esa tabla, ¿cierto? Ahí se nos va reduciendo para poder tener, ¿cierto? Una interpretación. Entonces, ¿cierto? Acá, ¿cómo interpretaríamos el sexo? Perdón, el estado civil. La primera, vamos por orden. Un 15%, ¿cierto?, de los estudiantes de la carrera IES o la carrera Ingeniería en Estadística de la generación 2015 de cierta universidad, ¿cierto? Un 15% son solteros, mientras que un 85% son casados, ¿ya? O podemos decir el 85%, tomar el mayor también, el 85% de los estudiantes de la carrera IES, generación 2015 de cierta universidad, ¿cierto? Son casados, ¿ya? Y así sucesivamente. El sexo también, ¿cierto? Cuando nosotros hagamos el taller, las tablas en sí les podemos ir colocándole, también les voy a ayudar a construirlas en el Excel para que le vamos colocando colores, ¿cierto? Le vamos colocando en sí la frecuencia absoluta para que no nos quede en frecuencia absoluta, ¿cierto? La frecuencia absoluta representa algo, ¿cierto? La frecuencia absoluta representa el número de unidades de análisis. Entonces, en este caso del ejemplo, ¿quién sería nuestra unidad de análisis, chiquillos? 1.
Unidad de análisis sobre Chicos, los estudiantes. los estudiantes. Entonces, ¿cómo sería la frecuencia? Ahí en vez de frecuencia, ¿cierto? Si uno quisiera también cambiarla, en frecuencia uno aquí le puede colocar número de estudiantes, ¿ya? Número de estudiantes. Entonces uno le coloca número de estudiantes y le cambia, ¿cierto? Ahí la frecuencia absoluta. Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros vemos que hay 3 estudiantes que son solteros, Profe, 17 estudiantes. ¿Sí? ¿cómo se cambiaba? ¿Con el clic derecho? Sí, no, hacemos doble clic y marcamos frecuencia. Y ahí le colocamos, hacemos doble clic, si es que no nos marca el tiro, porque tiene su maña también, le hacemos doble clic y ahí le colocamos número de alumnos. No puedo. Me parece negro como para eliminarlo. Y doble clic, cuando te aparezca negro, doble clic. Ah, ya. Entonces cuando te aparece negro es como que hay que luchar. El SPSS hay que dominarlo. Entonces hay que, ya, si no te aparece y es porfiado, ¿cierto? No te aparece el tiro, hay que hacerle de nuevo hasta que reacciona. Es como decirle reacciona. Y ahí te aparece, ¿cierto? Y lo anotamos, le colocamos Enter y ahí le vamos cambiando, ¿cierto? En vez de frecuencia absoluta, correspondería, ¿cierto? Al número de estudiantes, le coloqué alumnos, ¿cierto? Para que sea todo uniforme, número de alumnos, perdón, de estudiantes. Y Siempre la frecuencia absoluta va a ser la unidad de análisis. y siempre representa la frecuencia absoluta, ¿cierto? Como les indiqué en la materia, corresponde al número de unidades de análisis correspondientes a cada clase, que en este caso corresponde, ¿cierto? Cuando es cualitativa, a cada categoría. La clase corresponde a cada categoría, ¿ya? Profe, Sí. ¿por qué en la tabla de pueblo originario borró lo que dice válido a la izquierda y en las demás no? Ah, no se preocupen de eso, es que no las eliminé, pero lo pueden ir eliminando. Acá los válidos, para que no se vea fea la tabla, se van los válidos. Y esa la podemos hacer en todas. En todas. Ahí. ¿También en la última tabla? Yo para efectos, sí. En la última tabla también, ¿cierto? Los válidos, ¿cierto? Indica ahí que lo que trabajamos, ¿cierto? Con toda la información, ¿ya? Y cuando no trabajamos con toda la información, van a aparecer valores perdidos. Pero en este caso fueron todos válidos. Entonces la tabla, para que no se vea tan fea, para que a la izquierda aparezca válidos, ¿cierto? Cuando uno la construye, va eliminando ciertos componentes, porque el SPSS entrega mucha basura, ¿ya? El SPSS entrega mucha basura, a veces información que no sirve. Lo mismo que acá, en el análisis, esta parte, ¿cierto? No, yo se las dije, pero en sí no van en el análisis estadísticos, ya no, porque lo que nosotros andamos buscando, ¿cierto? Es la tabla de frecuencias para las variables cualitativas. Entonces, para cada una de ellas. Entonces, ustedes me pueden decir, profesora, ¿podemos grabar lo que hicimos para que no andemos tan perdidos? Sí. Ustedes graben primero los resultados. Nos vamos acá, vamos a grabar los resultados, nos vamos a archivo, guardar como, ya, archivo, guardar como, guárdenlo en la carpeta para que no se les pierda, en la carpeta de sus clases. Yo lo voy a guardar en la carpeta de ustedes, ¿ya? ¿Alguien quiere consultar? ¿Quieren consultar? Ya, entonces ahí la graban en la carpeta. Yo la voy a guardar en análisis de datos y aparece por defecto guardar como tipo, dice archivos del visor SPV, con esa extensión, o le aparece SPO, dependiendo, ¿cierto?, la versión del SPSS. Da lo mismo, manténganla. El archivo del visor que les aparece a ustedes, manténganla. El mío, ¿cierto?, en la versión del SPSS mío, aparece la extensión, ¿cierto?, asterisco.spv.
¿cierto? Si a ustedes les aparece *.spo, manténganla. Y ahí le pueden colocar resultados, ¿cierto? Resultados, trabajo práctico o práctico, ¿cierto? Resultados prácticos. 1 SPSS. ¿Ya? Le pueden colocar Oiga, ahí para profe, que a se mí me vayan acordando. parece, ¿Ya? Y ahora le colocamos guardar. Ahora le colocamos guardar. Ahí nos quedó guardado los resultados y si ustedes se dan cuenta, acá en los resultados aparece, dice resultados práctico 1 SPSS. El nombre que ustedes le colocaron les va a aparecer en los resultados. ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo pudieron guardar? ¿Con ¿Sí? qué tipo había que dejarlo guardado? Con la extensión que les aparece. No le cambien la extensión. Ah, ya, ok. Solamente cámbienle el nombre. Para que se acuerden, cámbienle el nombre. ¿Ya? Colóquenle resultados práctico 1 SPSS. Para que se acuerden, ¿cierto?, de lo que trabajamos. Entonces, la base. Profesora, ¿también podemos guardar la base? Por supuesto que sí. Por supuesto que pueden guardar la base. Se van acá a archivo, se van a guardar como, ya, archivo, guardar como, y ahí inmediatamente en la carpeta, ¿cierto?, donde ustedes quieren guardarla, aparece por defecto .sav. Mantengan la extensión que a ustedes les aparece, ¿ya? Entonces ahí aparece sin título, o sea que no le hemos colocado nombre. Entonces le podemos colocar base, ¿cierto? Base IES 2015, ¿cierto? Ahí le podemos colocar SPSS para que nos acordemos, pero en sí ustedes van a saber al tiro que está con la extensión, porque la base del SPSS les va a aparecer como el visor que aparece arriba, como con una matriz en color rojito, una matriz en color rojo, ¿ya? Entonces ahí le colocan el nombre y posteriormente le colocan guardar, ¿ya? Y ahí queda guardada la base de datos, ¿ya? Entonces ahora va a quedar guardada con todo el trabajo que ustedes hicieron acá. Con todo el trabajo que ustedes hicieron acá, entonces ustedes en vista de datos se quedan tranquilos porque todo está hecho, ¿ya? Ya cuando ustedes abran la misma base, abran esta misma base, va a estar con todo lo que ustedes trabajaron. No va a ser nada perdido, ¿ya? No va a ser el trabajo perdido. Ya, chiquillos, vamos a dejar hasta acá. Y esas tablas ustedes las pueden copiar, ya si no las quieren transcribir, las pueden transcribir también manualmente a su cuaderno de ejercicios, o si quieren la van pegando en el mismo Word, ya las van pegando acá en el mismo Word del práctico, van guardando cada tablita, la van pegando, ya le colocan copiar, ¿cierto? Y en vez del Excel que yo pegué acá, lo pegué en el Excel, cuando ustedes le colocan copiar, ustedes, ¿cierto?, la van pegando en el Word. Entonces ustedes acá cuando pinchan, un ejemplo, estado civil, con el botón derecho le colocan copiar, ¿ya? Y acá en el Word la van pegando, ¿cierto? Y van colocando el título, ¿ya? Y van colocando el título. Entonces arriba, si la quieren pegar de esa forma o si no, ¿cierto?, deshacen y la pegan, le colocan pegado especial, ya no aparece como imagen, ya que lata. Entonces, colóquenle con el formato que aparece, ya con el formato que aparece, si les da la opción de pegado especial como imagen, ya, si les da la opción de pegado acá como imagen o JPG, la pueden pegar con esa como imagen mejor, ¿ya? Y de esa forma ahí la van achicando, ¿ya? Si les aparece así, tampoco está mal, ¿cierto? Y ahí también le pueden eliminar el título y ahí le colocamos, ¿cierto? Tabla 1 punto, distribución de frecuencias para la variable sexo de los estudiantes de IES
2015, ya ese título. Entonces, ahí le pueden cambiar el título y la tabla les queda de esa forma. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ustedes lo pueden guardar y lo guardan en su carpetita. ¿Ya? Y así le van colocando el título a cada tabla. Ya eso se quedan ustedes como trabajo autónomo. Por Teams quedamos hasta acá, ¿ya, chiquillos? Y no voy a pasar asistencia. Voy a pasar asistencia. La asistencia. Asistencia. Hoy día estamos a 24. Hoy día estamos a 24 de abril. Y se me cerró la sesión. Se me cerró la sesión. Acceder. Acceder. Ahí está abriendo. Añadir sesión. Añadir sesión. La sección 1. 24 desde las 10:50. Desde las 10:50. Hasta las 12:30. 12:30. Y acá repetir para los viernes. Hoy el próximo viernes es feriado. Nos vamos a perder la clase, chiquillos. Otro práctico más. Un práctico que son importantísimos los prácticos. Ahí. Añadir sesión. Millaray Alarcón. Está presente, profe. Se le cerró Teams. Ah, ya, gracias. Jesús Alvarado. Presente, profe. Ya. Ahí me van diciendo Jesús Alvarado. Ok, Jesús. Matías Vadilla. Presente, profe. Ok, Matías. Catalina Bobadilla. Escribió por el chat. ¿Escribió la Catalina? Sí, en el chat. Ya. Si pueden, mejor ábrenme porque lo tengo horrible mi Teams. Catalina Bobadilla, presente. Carlos Bravo. Presente, profe. Ok, Carlos. Claudia Brito. Presente, profe. Ok, Claudia. Y Sarina Bustamante. ¿La Isarina escribió algo? A mí no se me ve todavía. No, profe, al parecer no. Ya, entonces está ausente. Isarina ausente. Romina Cáceres. Presente. Ok, Romina. Tomás Cancino. Presente, profe. Ok, Tomás. Ángelo Castillo. Presente, profe. Ok, Ángelo. Joaquín Castillo Rebolledo. Presente. Ok, Joaquín. Joaquín Castillo Vázquez. Presente, profesora. Joaquín Castillo Vázquez.
Presente, profesora. Ah, Joaquín con sus bromas. Brian Catalán. Presente, profesora. Ok, Brian. Felipe Formas. Presente, profe. Ok, Felipe. Andrés Gaete. Presente, profe. Ok, Andrés. Francisca Gajardo. Presente, profesora. Ok, Francisca. Patricio Gatica. Patricio. Voy a ver si me escribió. En el chat. Colocó en el chat. Ay, sí, ahora me llegó. Ok, Patricio. Benjamín Gómez. Benjamín Gómez. Presente, profe. Ok, Benjamín. Yesenia González. Presente, profe. Ok, Yesenia. Nicolás González. Presente, profe. Ok, Nicolás. Osvaldo González. Osvaldo no está presente. Escribió Ya, en el chat. ahora sí. Ahí sí. Ok, Osvaldo. Rocío Guajardo. Ella no se pudo conectar hoy día porque se quedó sin luz. Ah, ya, justificado. Entonces, ¿en qué columna va la justificado que se me pierde antes de inasistente? La Rocío está justificada. Entonces, Pablo Gutiérrez. Algo en el chat. Ya, Pablo. Gracias. Danitza Jara. Presente, profe. Ok, Danitza. Cristel Leiva. También habló en el chat. Ahí sí, me va llegando desfasado. Gracias. Cristel Leiva. Ahí, guardar asistencia. Profe, ¿verdad? Que falté yo, que no fui justo al baño. ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda Ramírez. No, todavía no paso por ahí. Ahora voy para allá. Ahora voy por los apellidos de la L para abajo. Juliana Lorca. También aviso por chat. Ya, ok, Juliana. Francisco Meléndez. Presente, profe. Ok, Francisco. Francisca Mendoza. Presente, profe. Ok, Francisca. Pablo Montesino. Presente, profesora. Ok, Pablo. Naís Muñoz. Presente, profesora. Ok, Naís. Claudia Núñez. Presente, profe. Ok, Claudia. Cristóbal Padilla. ¿Escribió Cristóbal o no? Escribió Cristóbal, ya. Cristóbal ausente. Javier Paillacán. Presente, Javier profe. Paillacán. Ok, Javier. Sebastián Quiñones. Presente, profesora. Ok, Sebastián. María Ramírez. Presente. Ok, María. Krishna Rojas. Presente, profe. Ok, Krishna. Rodrigo Romero. Presente, profe. Ok, Rodrigo. Cristóbal Sandoval. Presente, profe. Ok, Cristóbal. Juan Chulz. Juan siempre me escribe por el chat. ¿No has contestado nada? No. Juan Chulz. Ausente. Sebastián Sepúlveda. Escribió en el chat. Ya, Sebastián Sepúlveda presente. Elsa Trujillo. Presente, profe. Ok, Elsa. Francisco Valenzuela.
Presente. Ok, Francisco. Diego Vergara. Presente. Ok, Diego. Brian Bielma. Presente, profe. Ok, Brian. Vania Zamorano. Presente, profe. Ok, Vania. Ahora sí están. Guardamos la asistencia completa. Ahora sí. Ya ahí quedó guardada. Ya, chiquillos. Entonces, nos vemos, ¿cierto? Guardaron todo, ¿cierto? Ya, ahí para Profe, que, ¿sí? ¿qué hay que hacer en el Word? O sea, en el documento. Peguen todo, todas las tablas que están en el SPSS, vayan colocándole el título, ¿ya? Vayan colocándole título, tabla 2, distribución de frecuencias para la variable, la siguiente variable, ¿cierto? Solo se pega. Estado... Ah, me equivoqué, chiquillos. En vez de... Ahí no es sexo, es variable estado civil. Variable, yo ya he colocado sexo. Me equivoqué, disculpen. Estado civil, ¿ya? Esa variable estado civil, ¿cierto? De los estudiantes IES, ¿ya? Ahí, esa es la tabla primera. Tabla 1, distribución de frecuencias para la variable estado civil. Siempre en la tabla 1 uno le coloca en negrito, ¿ya? Y el resto que no queden marcado en negro, ¿ya? Siempre en la tabla sí marcado para que quede más ordenadito, pero posterior al título uno le saca, ¿cierto? Lo negrito, uno desmarca lo negro, que quede de esa forma. ¿Ya, chiquillos? Entonces así van copiando todas las tablas hacia abajo y las van interpretando, ¿ya? Entonces van interpretando el porcentaje de los estudiantes, ¿cierto? De la carrera IES 2015 de cierta universidad, ¿cierto? El porcentaje, ¿qué dije? Se me olvidó. El 15%, ¿cierto? De los estudiantes, el 15% de los estudiantes, ¿cierto? De IES 2015 de cierta universidad tiene estado civil soltero, ¿ya? El 85% de los estudiantes, ¿cierto? De IES 2015 de cierta universidad tiene estado civil casado, ¿ya? Siempre interpreten el porcentaje. Ya, chiquillos, vayan interpretando el porcentaje y así van colocando después. Tabla 2, van pegando la tabla, ¿cierto? Van copiando. Ahora viene el sexo, ahora sí que viene el sexo. Delante me había equivocado. Le colocan copiar y lo pegan, ¿cierto? Bajo esa tabla le colocan pegar y ahí, ¿cierto? En vez de sexo sería tabla 2, ¿cierto? Tabla 2. Pueden copiar la misma tabla, ¿cierto? Y le van cambiando la variable. Entonces en sí, ¿cierto? En sí acá sería tabla 2, distribución de frecuencias para la variable. Acá la variable, ¿cierto? No es estado civil, sino que la variable sexo, ¿ya? Y así lo van haciendo para cada una de las tablas. ¿Ya, chiquillos? Eso lo guardan, ya lo van guardando y van colocando abajo la interpretación. Si no lo hacen en Word, lo van haciendo en su cuadernito de ejercicios y van colocando, ¿cierto? Donde lo quieran hacer. En el Word, en su cuaderno de ejercicios, donde quieran practicar, donde quieran hacer la práctica, ¿ya? Entonces, les recomiendo mejor que para que suelten la mano con el computador, en el computador que lo vayan haciendo, ¿cierto? Y la prueba también, pues, si en la prueba también lo van a hacer, y el taller evaluado también va a ser en el computador. Entonces, mejor que las prácticas las vayan haciendo como consejo en el computador. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces nos estamos viendo el lunes para continuar con la parte teórica ya de las tablas de frecuencia para las cuantitativas. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, a las 2, a las 14:30 horas. ¿Ya? Cuídense, que tengan un muy buen fin de semana.
Chao. Igual usted, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, igual, que esté bien. La profe finalizó la grabación. Eso me estaba fijando y escribir en el grupo. Parece que no paró la grabación. No, creo que no. No, no lo hizo. ¿Cómo le decimos?